El mensaje llegó la mañana del funeral de mi padre, escrito en una tipografía clínica que no encajaba con lo sangriento de la situación. Clara ha solicitado la ejecución temporal de la herencia. No firmes nada. Venía de Thomas, el amigo más viejo de mi padre. Observé cómo la pantalla se apagaba, reflejada en la caoba pulida de un ataúd que no podía permitirme pagar. Detrás de mí, mi hermana Clara lloraba sobre un pañuelo de encaje, mientras su esposo Marcus le acariciaba el hombro y al mismo tiempo examinaba la arquitectura victoriana de la capilla con la mirada. No estaban llorando a un hombre, estaban tasando un museo. 6 meses después, el día de mi boda sabía a polvo y champaña barata. Estábamos en el sótano del centro comunitario St. Judes. El piso de linóleo tenía las marcas de 1000 noches de bingo, y el aire olía a limpiador industrial de limón y abrigos húmedos. Mi prometido, Elías, apretó mi mano. Sus nudillos estaban ásperos después de una semana en el astillero, pero su agarre seguía siendo lo único estable en mi mundo. Marcus estaba recargado sobre una pila de sillas de plástico dobladas, girando un vaso con una bebida que olía sospechosamente al whisky escocés que había metido a escondidas. Su traje hecho a la medida parecía un insulto contra las paredes beige. ¿De verdad vas a hacer esto, Estella?, preguntó Marcus. Ni siquiera bajó la voz. Una boda en un sótano. Es rústico. Muy económico de tu parte. Acomodé el encaje de mis mangas. El vestido era de una tienda de segunda mano, ajustado por mis propias manos hasta que las costuras parecían cantar. El lugar no hace el matrimonio, Marcus. No, pero sí marca el tono del futuro, se rió entre dientes, mientras el hielo chocaba contra el vaso. Clara está devastada, ¿sabes? Quería hacer esto en la propiedad familiar. Los jardines están en su mejor momento. Aunque supongo que tú prefieres la intimidad de un refugio antibombas. La propiedad no es tuya para ofrecerla, respondí. Marcus dio un paso hacia mí, y su sombra se extendió sobre el piso amarillento. Técnicamente, está en proceso testamentario. Pero ya movimos los muebles al ala oeste. Clara necesita el espacio para su estudio. Tú entiendes, claro. Siempre fuiste la autosuficiente. La que no necesitaba lujos ni adornos. Miró la mesa vacía donde descansaba la licencia de matrimonio. Solo estaba sentado el oficiante, un hombre cansado con una túnica desgastada. Por cierto, ¿dónde está tu lado de invitados?, se burló Marcus. Veo a la gente de Elías del puerto. Encantadoras personas. Muy resistentes. Pero tú, no conoces a nadie importante, ¿verdad? Tu lista de invitados parece un cementerio. Invité a las personas que importan, contesté. Claro. Marcus se inclinó hacia mí, con el aliento caliente de soberbia y whisky. ¿Quién va a firmar como tu testigo? ¿El conserje? ¿O alguno de los tipos de la grúa de carga? No parpadeé. Metí la mano en mi pequeño bolso de seda, saqué un teléfono desechable y presioné un solo icono. Tengo a alguien en mente, dije. Marcus soltó una carcajada seca y burlona. Claro. Tus amigos imaginarios. Escúchame, Estella, deja ir lo de la herencia. Los abogados ya están redactando la distribución final. Tú te quedas con la cabaña en el bosque. Nosotros con el legado. Solo firma los papeles después del pastel. Si es que hay pastel. Afuera, el rugido amortiguado de motores atravesó el silencio de la calle suburbana. No era el sonido de un solo auto. Era el zumbido sincronizado de maquinaria de alto rendimiento. Las llantas chirriaron con precisión ensayada. Marcus frunció el ceño y volteó hacia las pequeñas ventanas del sótano que daban a la banqueta. Lo único que podía ver eran riñes negros y destellos de cromo. ¿Qué es eso? ¿Una procesión funeraria?, se burló Marcus. Las pesadas puertas de acero en la parte alta de las escaleras rechinaron al abrirse. 2 hombres con trajes color carbón entraron primero. No parecían invitados de boda. Tenían la postura rígida de hombres que usan auriculares como si fueran parte de su piel. Examinaron el lugar con el movimiento preciso de ojos entrenados para detectar amenazas. Luego apareció el hombre del centro. Thomas Thorne no parecía un alcalde en ese momento, parecía el tiburón que mi padre siempre describía. Llevaba un abrigo que costaba más que el auto de Marcus. Estella, dijo Thomas. Su voz tenía el peso de un mazo golpeando madera. La sala quedó en silencio.
Los trabajadores del puerto se enderezaron un poco más. El oficiante dejó caer la pluma. Thomas, respondí, con la voz tranquila como un ancla. Llegas tarde. La caravana tuvo que desviarse por la construcción en la calle 4, dijo mientras bajaba las escaleras. Ignoró completamente a Marcus, caminó directo hacia mí y besó mi mejilla. Te ves exactamente como tu madre. Ella habría odiado la alfombra, pero habría amado al hombre. Thomas asintió hacia Elías, quien le estrechó la mano con firmeza, sin mostrarse intimidado. El vaso de Marcus resbaló de su mano. No se rompió contra el linóleo, pero el whisky salpicó sus zapatos italianos de cuero. Él ni siquiera pareció notarlo. Espera, ¿de verdad es él? Balbuceó Marcus. ¿El alcalde Thorne? Thomas se giró lentamente, entrecerrando la mirada. ¿Y usted es? Soy Marcus. El esposo de Clara. Nosotros, nos conocimos en la gala benéfica el año pasado. Doné para la iniciativa de transporte. Thomas acomodó los puños de su camisa. Los gemelos dorados brillaron bajo las luces fluorescentes. Conozco a muchos donadores, Marcus. La mayoría son olvidables. Estella, en cambio, es mi ahijada. Y más importante aún, es la única fideicomisaria del patrimonio Vance. El aire pareció abandonar la habitación. Marcus lucía como si acabaran de golpearlo. ¿Fideicomisaria? Susurró. Los documentos testamentarios decían. Los documentos testamentarios que viste eran los que los abogados de tu esposa falsificaron usando un borrador desactualizado de 2012, dijo Thomas. Sacó un sobregrueso color crema del bolsillo interior de su abrigo. Yo tengo el codicilo de 2023. Firmado, avalado por el jefe de policía y por mí, y guardado en una bóveda privada. Tu esposa nunca fue la hija favorita, Marcus. Ella era el riesgo de fuga. Mi amigo sabía exactamente lo que iba a pasar en el momento en que dejara de respirar. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Marcus, dejándolo con un tono gris enfermizo. Estella, empezó a decir, con la voz quebrada. Somos familia. Todo eso del conserje, era una broma. Nervios de boda. No me parece gracioso, respondí. Y a la ley tampoco. ¿Thomas? El alcalde se acercó a la mesa y tomó la licencia de matrimonio. Firmó su nombre con una pluma fuente que se deslizaba sobre el pergamino como seda. Como testigo de esta unión, dijo Thomas, y como ejecutor designado por la Corte del Fideicomiso Vance, ahora estoy autorizado para ejecutar las cláusulas conductuales del testamento. Estella, ¿quieres hacer los honores? Miré a Marcus. Se veía pequeño. Toda su arrogancia se había evaporado, dejando atrás a un hombre que había construido su vida sobre una base de arena robada. El ala oeste, dije. ¿Los muebles que mudaron ahí? Podemos regresarlos, dijo Marcus rápidamente. Esta misma noche. De inmediato. No, respondí. No se molesten. La propiedad será vendida a un fideicomiso local de conservación. Se convertirá en un parque público. La casa será un centro comunitario para jóvenes de bajos recursos. Tú y Clara tienen 48 horas para desalojar el lugar. Mi padre dejó una provisión específica para su hija Leal. Un estipendio. Es exactamente el equivalente a un salario mínimo mensual, condicionado a que mantenga un empleo de tiempo completo. La mandíbula de Marcus se movió, pero no salió ningún sonido. ¿Pero las deudas? Logró decir finalmente. Los préstamos que sacamos esperando la herencia, hemos gastado cientos de miles. Entonces te sugiero que empieces a pulir tu currículum, dije. Escuché que en el puerto están contratando. Elías puede darte una recomendación, si eres lo bastante resistente. Elías no sonrió, pero sus ojos brillaron con una luz tranquila y feroz. La ceremonia, interrumpió el oficiante con voz temblorosa. ¿Debemos continuar? Por favor, respondí. Thomas permaneció a mi lado, como un pilar de autoridad, mientras mi cuñado retrocedía hacia una esquina del sótano, enviándole mensajes frenéticamente a mi hermana. La caravana seguía encendida afuera, y la vibración baja de los motores se sentía a través del piso como un latido. La boda no tuvo un cuarteto de cuerdas. No tuvimos un pastel de 5 pisos. Tuvimos a un hombre que me amaba, a un padrino que me protegía y la fría y dura verdad de un padre que había jugado a largo plazo desde más allá de la tumba.
Cuando la ceremonia terminó, Thomas se inclinó hacia mí. Él quería que tuvieras este momento, susurró Thomas. Me dijo, Estella es como un diamante. Necesita presión para mostrar su brillo. Habría preferido una llamada telefónica, respondí, aunque mi corazón se sentía más ligero de lo que había estado en años. Sabía que Clara iría directo a la garganta, dijo Thomas. Quería que tuvieras un escudo. Salimos del centro comunitario atravesando las pesadas puertas de acero. El sol golpeó la banqueta, reflejándose sobre las camionetas negras. Un pequeño grupo de curiosos se había reunido, preguntándose qué figura importante estaba visitando un sótano en un barrio barato. Clara estaba ahí. Había llegado en su Range Rover, frenando bruscamente detrás del vehículo principal del alcalde. Bajó tambaleándose, con el rostro convertido en una máscara de furia y rímel corrido. Estella. Maldita perra rencorosa. Gritó, y su voz rebotó entre los edificios de ladrillo. No puedes hacer esto. Esa casa es mía. Crecí en esos pasillos. El equipo de seguridad dio un paso al frente, formando una pared de trajes y lentes oscuros. Clara chocó contra la barrera invisible y retrocedió. Ahora esos pasillos le pertenecen a la ciudad, Clara, dije. No levanté la voz. No hacía falta. Yo me quedé con la cabaña. ¿La recuerdas? Donde papá nos llevaba cuando éramos niñas. La misma que dijiste que estaba por debajo de ti porque no tenía aire acondicionado central. Los ojos de Clara se abrieron desmesuradamente. ¿La choza del bosque? Es tranquila ahí, dije. Buena para reflexionar. Eres bienvenida a visitarme, siempre y cuando llames primero. Y siempre y cuando no sea para entregarme más documentos fraudulentos. Miré a Elías. Él abrió la puerta de nuestro modesto sedán de 10 años de antigüedad. Estaba estacionado en medio de la caravana como una piedra entre montañas. ¿A dónde, señora Vance? Preguntó. A casa, respondí. A la verdadera. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Thomas estaba parado en la banqueta, con las manos detrás de la espalda, observando a Marcus y Clara discutir en medio de la calle. Parecían niños peleando por un juguete roto. El peso que había cargado desde el funeral, la duda, la ira reprimida, la sensación de ser la hermana inferior, se quedó en esa banqueta. No pertenecía al auto. No pertenecía a mi matrimonio. Extendí la mano y encendí la radio. Un saxofón suave y melancólico llenó el interior del coche. Elías tomó el camino largo, conduciendo junto al parque donde los árboles apenas comenzaban a cambiar de color. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, respondí. Y por primera vez, no solo estaba tratando de convencerme a mí misma. La venganza nunca había sido por el dinero. La propiedad no era más que madera y piedra. La verdadera victoria era el silencio después de la tormenta, la capacidad de entrar a una habitación sabiendo que nadie podía quitarme mi lugar. Observé cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. La vida es una serie de contratos, algunos escritos con tinta, otros con sangre. Mi padre me había dejado el más importante de todos, el derecho a definir mi propio valor. No necesitaba una mansión para sentirme grande. Solo necesitaba la verdad y el valor para dejar que los buitres murieran de hambre. El camino frente a mí estaba despejado y, por primera vez en mi vida, no estaba revisando el retrovisor para ver quién venía detrás de mí. Simplemente estaba conduciendo.